Señor Roberto Caferra y un viceversa, como cada miércoles, un tema y dos posturas, una pregunta y dos respuestas. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? Ciro, ¿cómo andan? Ajá. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué hay para hoy? Muy buenas tardes. bien. Bueno, separación de Iglesia-Estado. Viste que se está hablando de este tema, si bien la Constitución lo ha definido ya en el año 1994 con la reforma, hay algunas cuestiones que están todavía ligadas, atadas, y vamos a discutir esta cuestión que inspiró el debate sobre la despenalización del aborto. Claro. ¿Cuánto poder o cuánta presencia en las decisiones institucionales tiene la Iglesia? Como un hecho Totalmente. cultural, digamos, ¿no? Y heredado, y a pesar de y además, la que, bueno, Constitución. condicionando algunas discusiones. En Claro, el caso del kirchnerismo fue mucho más firme la posición de la Iglesia porque la presidenta Cristina había emitido ya una posición al respecto, se consideraba religiosa y demás. Claro. Mauricio Macri tiene puertas adentro, un debate fuerte en su propia estructura de gobierno. Todos tenemos en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito familiar, discusiones en donde muchas veces la fe, la creencia religiosa y hasta la adhesión a una institución determinada modifica o canaliza alguna discusión. Es toda una historia de vida, ¿no? Ni hablar. Bueno, Bueno, gracias Roberto, Gracias, te Roberto. dejamos la tarde entonces. dale, gracias, Ciro. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía, lo decimos. En la primera junta de 1810 había un sacerdote. La Iglesia tiene una participación en la vida institucional desde aquellos cimientos de la patria hasta hoy, con mayor o menor medida. Bueno, separar la Iglesia del Estado, ¿sí o no? Es una pregunta que hacemos. Buscamos dos argumentos inicialmente distintos. La idea es encontrar un punto en el medio, un punto común. También vamos a tener una tercera participación desde Rosario 3 con una mirada espiritual, también un pastor que promueve y también participa en la discusión o va a participar en la discusión desde su lugar de la fe. Octavio Cribaro, Diego Giuliano como profesor de la Universidad Católica Argentina de Derecho Constitucional, también participando, interactuando, pero lo que siempre decimos, tenemos una pregunta y dos respuestas distintas. La que necesitamos es la tuya, a través de las cuentas y las redes sociales. Votá por sí o por no. Nos gustaría leer también tu respuesta en vivo, podés participar, sabés cómo hacerlo si sos usuario de las redes sociales. Inspirado en la despenalización del aborto y la participación de este fin de semana de la Iglesia como también una institución que quiere pensar el país de una determinada manera, con todo lo que eso genera, la discusión, la adhesión y también el contragolpe, es que nosotros te invitamos a pensar distinto. Bueno, Diego Giuliano, ¿cómo te va? Buen Gusto mediodía. acompañarte. Gracias, estamos en vivo aquí en Canal 3. Gracias por venir, hace mucho tiempo que no hablábamos. Octavio Cribaro, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Gracias por venir. Sabemos por que favor. los dos han dejado cosas para hacer, para venir rápidamente. Y estamos con Carlos, a ver si lo pronuncio bien, Agubán, es pastor también, está en rosario3.com. Pastor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buenos días. Gracias por estar, la verdad que muy generoso por su tiempo también. Tiene, digamos, te pregunto a vos, Diego, que sos profesor de Derecho Constitucional, desde ese lugar te hemos convocado, de la Universidad Católica, con todo lo que eso significa, una institución académica que transmite de ese lugar. ¿Tiene mucho poder la Iglesia hoy en la Argentina? ¿Tiene realmente un poder influyente en decisiones en la Argentina? Como institución, más allá de cuestiones individuales que tal o cual arzobispo, monseñor pudiera tener, ¿no? No, yo creo que es una cuestión de larga data en la Argentina. La verdad que la historia, como vos lo anticipabas, la historia argentina está muy próxima al cristianismo y también, por supuesto, a la Iglesia Católica. Y esto es te diría, de los orígenes. Vos hablabas de la Revolución de Mayo. Sí, que había un integrante que era sacerdote. En el Congreso de Tucumán, 11 sacerdotes de 33 diputados electos. Es decir, esto está en nuestra historia. Y por supuesto se discutió mucho en la Constituyente de 1853. Fue el debate más largo de la Constituyente del siglo XIX. ¿Cuál era la relación de la Iglesia con el Estado? Había dos posturas, sobre todo sostenidas por dos sacerdotes que se contradijeron fuertemente. Por un lado, Lavalle, y por otro lado, otro sacerdote que era Centeno. Uno decía, no, la religión del Estado es la católica. Lavalle decía, no, la libertad de cultos por sobre todas las cosas. Y después, sí, fundándose en un principio, te diría casi
de lo que es sociológico, ¿no? De la mayoría del pueblo argentino que tenía en ese momento, y creo que yo todavía continúa, del culto católico. Entonces allí dijeron, la Iglesia Católica es sostenida por el Estado, y ese es el artículo 2 de la Constitución. Del 94. Que quedó Constitución ahí. de 1853, no modificada en el en 1994, ese debate no se superó. La verdad que no ha sido superado. ¿Qué significa todavía. sostener? Vamos a preguntarnos eso, ¿Cómo no? Diego. Octavio, bueno, ustedes están haciendo una campaña, ¿no? Esto en las calles también vimos la posición pública, digamos, de esta. ¿Creen que es necesario establecer un debate cuando ya creíamos que eso en el siglo XXI estaba ciertamente superado, la separación de la Iglesia y del Estado? Creo que vos lo decís. En primer lugar, hay que dejar en claro que es un mérito del movimiento de mujeres y del movimiento por el aborto, por eso trajimos claramente el pañuelo verde que sintetiza esa pelea. Es un debate saldado excepto para el Estado. Es decir, creo que apelar a 1810 no es que significa que históricamente esto es algo inamovible, sino que es un debate que es viejísimo, que fue saldado por la Revolución Francesa de 1789, que fue saldado por el proceso de independencia en Estados Unidos, pero en Argentina la Iglesia se ha amotinado con el auspicio, el apoyo de los sectores principales de la clase dominante, que también se han mantenido desde 1810 hasta ahora, los dueños de las tierras, ha mantenido la Iglesia como un lugar privilegiado de poder, de lobby. ¿Por qué crees que es así? Porque juega un rol social, de contención, porque genera una idea de que absolutamente reaccionaria respecto de las mujeres, porque juega un rol de contención de la pobreza en el peor sentido de la palabra, en el sentido de que plantea una idea de que en algún momento se salvará a la gente, pero que no vale la pena pelear hoy por condiciones de vida que valgan la pena. Entonces es un debate que está saldado. Y tu pregunta, ¿qué significa sostener? Significa sostener económicamente. Hoy se gastan 130 millones en Argentina en sostener obispos, que se banquen los obispos solos. La Iglesia tiene un montón de plata que ya le robó a los pueblos originarios de América Latina, que ya robó en montones de procesos verdaderamente espeluznantes que comenzó en su historia, y encima hoy un gobierno que te pide ajustar al pueblo trabajador, que te pide ajustar a la salud, a la educación, tenemos que estar bancando a nivel nacional a obispos por 130 millones, y acá un puñado de sacerdotes en la provincia supuestamente progresista de Santa Fe, 13 millones de pesos, un puñado de curas. Y eso todos los partidos políticos lo han sostenido, excepto el Frente de Izquierda, que hemos planteado un proyecto de que hay que dejar de financiar tanto a los curas, a los obispos, como también a la educación católica. En la provincia de Santa Fe también hay un temita con la Constitución y el vínculo con el Estado. El pastor, Aguán, ¿cómo es? Vos lo conocés, Aguán, ¿no? Aguán. El pastor, ¿de qué iglesia es pastor? Bueno, lo vuelvo a saludar. ¿A qué iglesia evangélica pertenece? Sí, buenos días. Nosotros pertenecemos a una congregación evangélica pentecostal. Y en esta diferenciación quiero hacer también una pequeña acotación, que cuando se dice separación de la Iglesia y el Estado, deberían agregar que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque son comunidades religiosas. La gente, o en el común, la gente piensa que la Argentina tiene una religión oficial, pero la Argentina no tiene religión oficial. Tiene su artículo 2, como bien se mencionó, que se relaciona con el sostenimiento del culto católico apostólico romano en compensación de aquella expropiación que en su momento se hizo, y en compensación que venimos pagando hace cientos de años de un patrimonio que habría que calcular bien cuánto se debía, cuánto se pagó y si debemos algo todavía para poder cambiar ese artículo 2, cambiar leyes que hacen a nivel nacional, provincial, municipal y comunal. En la provincia de Santa Fe, ¿cómo lo ve? ¿Ustedes de alguna manera ven también, como decía Octavio, una ligazón entre, digamos, el Estado y la religión católica o la estructura del catolicismo? Fuertemente, porque la única provincia de la Argentina que aún mantiene en su constitución provincial, en el artículo 3, que hace mención, aquí en la provincia de Santa Fe sí tenemos religión oficial, por lo tanto está fuera de concordancia con lo que se relaciona a nivel nacional en la modificación de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución en ese aspecto es retrógrada, y en ese aspecto las libertades religiosas están condicionadas. En relación a lo que es la libertad religiosa, en la Argentina podemos decir que es un país con libertad religiosa. El problema pasa por lo que significa el trato civil que tiene el Estado o parte del Estado con relación, reitero, a las comunidades religiosas. Recuerde que para
la relación del Estado con las comunidades religiosas, tenemos una secretaría de culto. Esa secretaría de culto está dividida en el culto católico y una dirección de culto no católico, fíjese el nombre, cultos no católicos, siempre mantienen ese término, donde hay inscripto más de 5.000 comunidades religiosas, donde usted tiene que a la vez multiplicar por los diferentes anexos o filiales que las comunidades religiosas tienen. Bien. Bueno, Diego, te pregunto, ¿por qué crees que realmente que puede ser una ONG política también, digamos, el catolicismo en la Argentina o en el mundo, digamos, una ONG política donde participa activamente, no solamente del pensamiento y discutir cuestiones del pensamiento con el dogma, sin el dogma, con la práctica o lo que fuera, sino también con la distribución de recursos? El catolicismo no es una ONG, es una iglesia, es la iglesia que tiene que ver con la fe, como tantas otras iglesias. Ahora, yo escucho, por ejemplo, lo que decía recién Octavio, y la verdad que es una de las cosas en la que coincide los puntos más extremos, ¿no? Lo que yo escuchaba de él es lo mismo que decía Rivadavia en 1820, cuando expropió los bienes de las órdenes religiosas, que se roba, que la fe es un opio, es decir, es el mismo discurso. Y hoy, la verdad, traerlo a este momento, cuando yo creo que el rol de la iglesia y el rol de las iglesias también tienen que ver mucho con lo social, tienen que ver mucho con la contención. No es cierto. Mire, hay que recorrer la ciudad de Rosario. Me ha pasado a mí, creo que le ha pasado a varios, y de buena fe lo ha hecho también él. Hemos recorrido, hemos visto la presencia de sacerdotes que no es que esperan que pase un político, salude, se saque una foto y se va, sino que se quedan en el territorio, como lo hace la hermana Jordán, como lo hace el padre Cinieris, como lo hace el padre Belay, que están trabajando con las adicciones, que se quedan en el lugar, que no se esconden, que acompañan. Por lo tanto, plantear estos conceptos de robo me parece primero un anacronismo, porque es lo mismo que decía Rivadavia en 1820, y segundo, porque mire esto del aporte que le hace el Estado a la Iglesia, que es el tema, ¿no? Que además es lo que ha dicho Marcos Peña. ¿Por qué el Estado tiene que sostener la estructura económica de la Iglesia? Es lo mismo que planteó Marcos Peña en el Congreso, el tema del sostenimiento. Es cierto, hay 130 millones, creo que 160 en un momento se propuso que le corresponden o que en el presupuesto nacional va a la Iglesia para todo el sostenimiento de su tarea. ¿Sabe cuánto le dedica el Estado Nacional a las ONG? 7.500 millones de pesos. 7.500. ¿Y sabe cuánto le dedica a los trolls? 200 millones de pesos. Y hoy lo confirmaron, que siguen con los trolls, 200 millones. A la Iglesia le dan un subsidio, que en este caso no es un subsidio, sino que es un aporte del presupuesto de 160, que creo que también deberíamos discutir. Yo te pregunto cortito, ¿vos creés que tiene poder de influencia la Iglesia hoy en la Argentina? Que lo que piensa un obispo, la misa del domingo, como pasó, ¿influye o no influye en la decisión política? Yo creo que hay una fuerza espiritual muy fuerte, muy potente, que ese es el poder. El poder tiene que ver con lo espiritual, porque si no, el Papa, que todos conocemos y que en este momento estamos con un Papa argentino, el Papa no es un líder ni militar ni económico, es un hombre que es recibido por su fuerza espiritual, como otros tantos líderes religiosos del mundo. Pasa que usted o entiende que la persona humana es solamente lo que se ve, o también lo que entendemos que tiene una trascendencia espiritual y la fe existe. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que no piensan como yo, pero también hay que ser respetuosos de tantos que piensan y que tienen fe. Bien, Octavio. Sí, hablar que la fuerza de la Iglesia es espiritual y la fuerza de Francisco es espiritual es un poco un chiste, digo. Es una fuerza que tiene sustento de todos los estados. Lo vimos, el rol que juega no es espiritual, lo vimos hace 2 días haciendo movilizar a chicas de primario con un pañuelo celeste contra el aborto. Vimos a Francisco decirle... Pero eso no que es había igual, yo digo, los chicos movilizándose. No vi ninguna escuela de profesoras o maestras que apoyen el derecho al aborto que obliguen a las chicas a ir a marchar con el pañuelo verde. Pero hacen participar al alumnado. No, hay un fenómeno enorme en las escuelas católicas. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a que participe. No, a mí me pareció, yo fui 2 años en un colegio católico, te lo voy a decir acá, entonces ¿Y conozco desde adentro. ¿Cómo te fue? Yo creo que los colegios católicos son grandes formadores de gente atea y de cuestionadores del statu quo. Me parece porque son ideas retrógradas y creo que los chicos y las chicas de los colegios católicos lo están demostrando. Ver un desfile militar, con marcha militar de jóvenes, va en la misma línea de Francisco de declararle la guerra santa a la homosexualidad. Entonces, todas las leyes de sostenimiento económico de la Iglesia en Argentina fueron hechas por Videla.
Le pagamos a los obispos más de 45.000 pesos, le pagamos a los curas, se jubilan. Entonces yo hago la reflexión. Acá no estamos discutiendo la fe de un trabajador que está saliendo ahora de la fábrica de Ovidio Lagos. Cada uno tiene la fe que quiere. Yo no creo en Dios, él cree por lo que sea que juega un rol en su vida. Acá estamos diciendo que el Estado debe dejar de financiar una fe privada, que tiene recursos, que se los tenga. Y si los curas no tienen recursos, que vayan a trabajar. Pero no queremos bancar, y se utiliza leyes de Videla, para que se jubilen los curas cuando un laburante se tiene que romper el lomo, 30 años de aportes, salir quemado de las fábricas con las manos amputadas para jubilarse y aún así no pueden. Las amas de casa laburando, ellas no tienen derecho a jubilarse y los curas sí, con 5 años de aporte gracias a leyes de la última dictadura militar. Eso demuestra que no es un poder espiritual, es un poder fáctico, político, y que cada vez que puede demuestra que tiene intereses contra las mujeres, contra la juventud y contra los trabajadores, y por eso hay que separar Iglesia y Estado. Vamos a hacer un corte, pero antes, bueno, cada una de las respuestas, está el pastor del otro lado. Quiero saber qué pensás vos del otro lado, ¿no? Si hay algunos que están opinando en el Twitter, en la cuenta Twitter, viceversa, @viceversa3, por sí o por no. Ahí podés cliquear la respuesta, pero abajo también, bueno, el 85% dice que sí, el 15% no. Una pregunta que le dejamos a Diego para después de la tanda, igualmente el pastor, ¿no puede el fiel o los fieles sostener esa estructura? Como suceden con otras religiones, evidentemente que no tienen el aporte del Estado, que es el tema que hoy plantea Octavio y que puede a lo mejor de alguna manera debatirse. ¿Por qué el Estado debe sostener, más allá de estas caridades que ciertos sectores sociales necesitan de una institución espiritual, como dice Diego, para atender los problemas inmediatos? Nos gusta esta charla. Una pregunta, 2 respuestas distintas. Vamos a un corte, dale. ¿Cómo se llama? El juro no trabaja.
Bueno, seguimos intercambiando argumentos, vamos a llamarlo tiernamente así en el lugar de debate, intercambiando argumentos por sí o por no, separar a la Iglesia del Estado. ¿Vos estás de acuerdo con separar a la Iglesia del Estado? Yo creo que la discusión es sumamente vieja. La verdad que... ¿No hay que hablar del tema para Este vos? debate es muy viejo en este sentido. Es cierto que la Constitución sigue diciendo eso. Ahora, la propia Iglesia, si hablamos de la Iglesia Católica, ha planteado en el Concilio Vaticano II, de la década del 60, ha planteado el principio de la autonomía en relación al Estado y el principio de la cooperación. Y yo creo que es lo que hacia donde hay que tender. Y hoy constituciones como la provincia de Córdoba, que en realidad toma la Constitución española, plantean el principio de la autonomía y la cooperación. La Iglesia no se quiere subordinar al Estado, ni el Estado debe subordinarse a la Iglesia. Lo que sí que hay que ser libre en esto, y hay que dejar que quien tiene fe pueda expresarse, y no perseguir al que tiene fe. Que diría, se ha invertido completamente la cuestión. Si alguien tiene fe, ya está inmediatamente catalogado como alguien dogmático. Y en realidad el debate es muy abierto y nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates que haya que dar desde la Constitución, digo, porque la verdad, la Constituyente del 94 al artículo 2 no lo modificó. Y yo lamento que se plantee esto en términos tan contradictorios, porque la Iglesia, por lo menos la Constitución Gaudium et Spes, que es el Concilio Vaticano II, plantea el principio de la libertad religiosa fundamentalmente, de la cooperación y de la autonomía, que es fundamental, porque la Iglesia incluso lo sostiene en el Concilio Vaticano, si tiene que modificar en algún sentido su mensaje por esta relación con el Estado, está dispuesta a renunciar a todas las cosas que se le plantean, para mí muy injustamente. El pastor Carlos Aguán está en el set de rosario3.com. ¿Alguna participación suya, pastor, por lo que estamos hablando? No sé si tiene algo para decirnos ahora. Sí, Diego dice bien que el Concilio Vaticano II plantea la situación de la autonomía de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero lamento tener que decir que lo plantean en los países en que ellos no tienen una mayoría de presencia, como por ejemplo en China, la India, pero en los países que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene presencia, tiene concordato, tiene una importante asignación presupuestaria de los países, lamento tener que decir que solamente son expresiones de buena voluntad, pero que nunca se han concretado en hechos reales. Solamente ustedes deben entender que la propuesta de otras comunidades religiosas o de estamentos gubernamentales pueden hacer que el cambio de una ley que bien mencionó Octavio, que pertenece a la década de los 70, en 1978 es la ley que regula el tema de los cultos y el ordenamiento en el año 79, hace que es necesario, es más, en el año pasado y en los gobiernos anteriores siempre se han presentado anteproyectos de leyes para regular. Ustedes deberían saber que los cultos no tienen personería jurídica, es decir, se guían por un registro de culto. Debería haber una ley que reglamente y le dé a las comunidades religiosas las personerías jurídicas religiosas que a la vez harían una distribución de bienes. Y hacía mención hace unos minutos y la pregunta que usted dejó a Diego, los cultos no católicos apostólicos romanos son los únicos cultos que se sostienen a sí mismos. Y prueba está, hablo por las comunidades evangélicas protestantes, que sostienen no solamente el culto, que involucra a los ministros religiosos, involucra a los establecimientos, parte de las enseñanzas, los cultos no católicos apostólicos romanos se sostienen a sí mismos y a la vez nosotros como ciudadanos, yo por ejemplo como ministro religioso, aporto con mis impuestos al sostenimiento del culto católico apostólico romano, aunque pertenezco a otro culto. Y el no creyente, o el agnóstico, el ateo, un ciudadano común y corriente, aporta con sus impuestos a un culto que tampoco pertenece. Bien, gracias Carlos, no te vayas. Bueno, Octavio, uno tiene la referencia histórica, líderes políticos con un asesor espiritual. Sí. Ahí al lado, como asesor político, vos sos un dirigente político, también buscarás asesores que representen alguna mirada que necesitas tener en algún momento. ¿Por qué crees que es esto? La historia, digamos, que ha establecido que hoy, yo recuerdo un gobernador de la provincia de Santa Fe, estamos hablando fallecido Jorge Obey, tenía ante cada decisión siempre un consejo de alguien cerca, inclusive vinculado a la Iglesia Católica, ¿no? Como muchos dirigentes del peronismo formados en la escuela de
que en algún momento lo formó Jorge Obey. ¿Por qué pensás que esto digamos, sigue siendo digamos, importante para la dirigencia política? Porque me parece que los partidos tradicionales en Argentina están fuertemente colonizados por la Iglesia, y creo que en el debate con el aborto, que finalmente terminó, por lo menos en la Cámara de Diputados, de quebrarse, fue por el gran impulso de las mujeres, pero no por la voluntad y la espontaneidad de los políticos, porque todos los bloques, excepto el Frente de Izquierda, tuvieron sectores que se opusieron al derecho al aborto, con argumentos que de por lo menos hace 2 o 3 siglos, verdaderamente. Entonces, cuando se habla de la autonomía, incluso las constituciones que plantean la autonomía del Estado respecto de la Iglesia, eso es falso si se sigue financiando, y eso es lo que pasa, independientemente de los artículos. Si el Estado financia la educación católica, como hace en Argentina y como hace la provincia de Santa Fe, si financia que nosotros tengamos que pagar el colectivo, que aumenta cada vez que puede, en el caso del gobierno municipal, cada vez que el gobierno quiere, y uno ve que los curas tienen absoluta disposición de pasajes en el interior del país y afuera para poder viajar. Cuando uno ve el trato que tiene la Iglesia, demuestra que no hay ninguna autonomía. Es una organización privada financiada por lo público, y eso no corresponde. Entonces, acá no estamos hablando de cuestión de fe. Me resulta chocante el argumento que se persiga a la gente que tiene fe. Digo, más bien la Iglesia siempre ha sido la organización que persiguió mujeres, que persiguió homosexuales, y que ahora está persiguiendo, como dijo hoy una persona, un líder de la Iglesia, tenemos marcadas a las que van con pañuelos verdes, que son pocas. No son pocas, son millones, como los tuve la suerte de estar el 13 de junio, y voy a estar también el 8 de agosto. Se persigue acá el que se opone a la Iglesia. Y mirá, te voy a dar lo último que te voy a decir, los curas que se ligaron con su práctica a la lucha, o por lo menos la resistencia de sectores populares, fueron abandonados por la jerarquía eclesiástica. Hoy se cumple el aniversario del asesinato de Ponce de León, un obispo de San Nicolás, abandonado por la Iglesia Católica, por la jerarquía, entre ellos Francisco. Y desde ese punto de vista nosotros rechazamos esa especie de meca en que se convirtió el Vaticano para muchas organizaciones, para el kirchnerismo, incluso también para algunas organizaciones de izquierda, porque la Iglesia, como dice, no lo digo yo, lo dice Ricky Martin, Iglesia y Estado, asunto separado. No queremos financiar la Iglesia porque no queremos que se financie una organización privada como esa. Si quieren financiarse, que lo hagan, que hagan sus misas, sus iglesias, pero que paguen impuestos como pagamos nosotros, que paguen alquiler como pagamos nosotros, que paguen los pasajes como paga cualquier laburante. Me sorprendiste con la canción de Ricky Martin. Después decime el título, por lo menos para No, es un tuit que hizo, que fue muy masivo y demuestra que en el mundo de la cultura hay ideas más avanzadas que en el mundo de la política. Es eso que se habla. ¿Argentina es uno de los pocos países que tiene esta discusión, o hay otros países que siguen sosteniendo esta idea de quién sostiene el culto, los cultos, la religión? La verdad que incorporar este tema y llenarlo de tanta ideología y de tanto, yo diría, odio en muchos sentidos, ¿no? A mí no me parece para nada positivo. Hay tensión cuando se discute esto, de un lado y del otro también, digo, No, porque me parece que se hace una, bueno, no digo en tu caso, no coincidir en ninguno de los términos, lamento decirlo, ni en el rol de la Iglesia, ni en el rol de los sacerdotes, de verdad. Creo que, y estoy hablando también de las iglesias en muchos sentidos, que tienen una presencia fuerte, que están en el territorio, como decíamos antes, que trabajan en lo social y que están donde el Estado no está. Sucede que hay a muchos sectores, incluso sectores políticos, que le ha molestado fuertemente, y en esto la extrema izquierda y la extrema derecha coinciden plenamente, en estar molestos por la opción preferencial que ha hecho, en este caso, la Iglesia, por los pobres. Y esto ha molestado. Ha molestado cada vez que el observatorio de la UCA plantea los índices de pobreza. Ha molestado al poder, y muchas veces se repiten estos argumentos que están cargados, como digo, de cuestiones ideológicas y que en realidad no van al fondo. Yo lo que planteo es que hoy en día la idea de separación de Iglesia y del Estado está planteado por la propia Iglesia, en el caso del Concilio Vaticano II, que negar el rol social y el rol humanista de lo que significa la cristiandad, lo escuchaba recién al pastor Aguán, por supuesto, él pertenece a una iglesia pentecostal, y la iglesia pentecostal en algunos países del norte de Europa es religión oficial. Nosotros no planteamos eso en ningún sentido. Es más, el artículo de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que plantea históricamente que la religión católica es la religión estatal, está en debate, pero claramente yo lo he planteado en mi trabajo sobre derecho constitucional. Hoy tenemos que modernizar algunas viejas ideas, respetando al otro,
fundamentalmente. 10 segundos cada uno, ojalá que podamos con 10 segundos cada uno, yo sé que es imposible, tenemos que entregar el programa, yo estoy mirando ahí la hora, y hay discusión inclusive hasta en el control de estudio de Canal 3 en estos momentos, hay debate interno entre nuestros compañeros que hacen sonido, cámara, los productores y demás, la verdad que está muy enriquecido. Pastor Carlos Aguán, 10 segundos finales, por favor. La importancia es el derecho eclesiástico, es decir, la reglamentación entre lo que es el Estado y lo que son las comunidades religiosas. Necesitamos una ley de personería jurídica en la Argentina que regule a las comunidades religiosas, incluida la Iglesia Católica Apostólica Romana, y a partir de una ley de personería jurídica, luego, si se hacen debates, la reforma de la Constitución Provincial en su artículo 3 y la reforma de la Constitución Nacional en su artículo 4, en su artículo 2, y luego los debidos presupuestos que se armarán en base a lo que es un presupuesto y en el entender, como bien dijo Diego, donde la Iglesia también comparte situaciones que hacen a lo social. Gracias, Carlos, por venir. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, 10 segundos finales, Octavio. No estamos hablando de cuestión de fe, de la cual somos absolutamente respetuosos de cada decisión personal de cada uno, como también somos tenemos lo mismo. No queremos financiarlo. La Iglesia no tiene una opción por los pobres. La jerarquía de la Iglesia tiene una opción por los ricos, tuvo una opción por la dictadura militar y hoy tiene una opción contra las mujeres, y por eso es cada vez más urgente discutir que hay que separar Iglesia del Estado y no financiarla más. Gracias, Octavio. Bueno, Diego, 10 segundos finales. Creo que no se puede generalizar, que es muy injusto. Es como plantear que el Partido Socialista, porque Américo Giotti fue embajador de Videla, él tiene que responder por eso. Yo y no es verdad. PTS, no es verdad, digamos, los sectores de la izquierda. Eso no es cierto. No tenemos que generalizar, tenemos que encontrar un punto de encuentro. La Iglesia, creo que como tantas iglesias, y hablo en plural, tiene algo que decir en la Argentina y es parte de la historia, y debemos generar un encuentro y no un desencuentro permanente en base a las generalizaciones injustas y a las ideologías que, importadas de donde sean, vienen en contra de nuestro ser nacional. A ver qué pensabas vos del otro lado. Bueno, el 85% que sí, el 15% que no. Un intercambio de argumentos. Iglesia y Estado, ¿separamos sí o no? La idea es hacer una pregunta y que tenga dos respuestas distintas y que en algún momento haya un encuentro. Acá nos costó. Vamos, si la seguimos peleando, a lo mejor en capítulo 2, 3, capítulo 47, sigamos. Perdón, Diego, a nuestro director, porque tenemos que entregar el programa. Ha sido muy atento de estar del otro lado. Una pregunta, dos respuestas distintas. Hasta el próximo miércoles.